Yo sí puedo venir a contarles de mi trabajo, que llevo más de 25 años trabajando en este asunto. La verdad, y hoy lo puedo decir sin pena, he sido una pionera en este medio. Cuando yo empecé a trabajar, nadie hacía excepciones de diseño, nadie sabía dónde estaban los archivos. Ha sido una picar piedra. Hoy la mayor parte de los museos en México hacen exposiciones de diseño, hay más curadores de diseño, pero cuando yo empecé a trabajar este tema, nadie te quería recibir en un museo. No, ¿por qué vamos a poner aquí sillas? No, eso no tiene sentido. Vestidos, la moda a nadie le interesa. Y hoy la gente se ha dado cuenta, los directores de museos, las instituciones, que el diseño es accesible. No solo, y no estoy hablando de económicamente, sino todos podemos venir de distintas nacionalidades, clases sociales, etnias, géneros, pero todos nos sentamos en una silla, todos nos vestimos todos los días y todos tomamos agua en un vaso que ha sido diseñado por alguien. Quizá no sabemos por quién, pero eso lo compartimos todo. El diseño es accesible y el diseño nos conecta y nos hace seres humanos y hace nuestra vida diaria una vida mucho más llevadera. Y eso la gente, las audiencias lo ven en los museos y se conecta con ello. Entonces, los oficiales de los museos se han dado cuenta que el diseño atrae a otros públicos, les interesa el diseño. ¿Por qué? Porque es cercano a ellos, porque no todos tenemos las posibilidades ni sociales ni económicas de tener en nuestra casa un cuadro, una escultura, pero sí tenemos una sala. Entonces, eso es muy importante. En parte de mi labor, creo, es generar esta cultura del diseño, ¿no? Hacer conciencia de que el diseño existe, de que el diseño no necesariamente es anónimo, pero también puede ser anónimo. Y que el diseño mejora nuestras vidas y que es parte esencial de nuestra cultura, ¿no? De nuestra producción cultural, de nuestra cultura material, y como tal tiene que ser parte de nuestra historia, revisarse en los museos, concentrarse en la historia, documentarse y compartirse. Entonces, parte de lo que he estado viendo estos días aquí son escuchando historias maravillosas de distintos personajes. Y cuando les pregunto, ¿y dónde lo puedo leer? No hay. ¿Cómo que no hay? No hay un libro de historia del diseño venezolano, no. Y la Neumann, ¿no? Leí este libro antes de venir sobre el señor Neumann y su llegada a Venezuela, pero me falta la segunda parte. ¿Qué pasó con esa escuela? Ah, no, pues quién sabe. O sea, no quién sabe, me cuentan la historia, pero ¿y dónde lo puedo leer? No, pues no hay. ¿Cómo? ¿Cómo esta historia riquísima y tan documentada que he visto, ¿no? De la arquitectura monumental y del desarrollismo y Cruz Diez y Soto, y dónde está Miguel Arroyo y Sigman y un libro de este tamaño de las ceramistas venezolanas y lo importante que fue ese movimiento? Ah, pues no hay. No se agobien, en México tampoco, ¿no? No, y ahora que he estado haciendo estos viajes a Latinoamérica me doy cuenta que la bibliografía es muy escasa, a pesar de que siempre llego cargada de libros y viajo con 2 maletas y una se llena y se vacía de libros. Pero me doy cuenta que las historiografías latinoamericanas han sido muy nacionalistas y muy fragmentadas, asociadas al diseño. Y hay muchas cosas que en este viaje me he dado cuenta que compartimos en común y que pudiéramos hacer un enorme hilo conductor o hablar de diferencias desde los objetos, desde las técnicas, desde las visiones, y no hemos tenido esa comunicación, ¿no? Ni hemos tenido, creo que a lo mejor no ha llegado el momento, no había llegado el momento. Siempre hablo de que la disciplina del diseño, y sobre todo en Latinoamérica, es una disciplina muy joven, es una disciplina del siglo XX. Las primeras escuelas de diseño se fundaron en los años 50. Estarán cumpliendo 60 años. Apenas estamos entendiendo para qué sirve el diseño, por qué llegó el diseño, quién fue, más allá de la Bauhaus y del señor Tomás Maldonado y de Ulm y lo que pasó aquí, ¿no? Esas escuelas locales como la Neumann o el CIDI en México, creo que nos hacía falta tener una perspectiva de más tiempo, ¿no? De que pasar un poco el siglo XX para poder empezar a entender y a documentar. Pero creo que es urgente empezar a documentar, porque yo digo,
que ahora que murió la reina Isabel, pues el siglo XX ya se cerró. Y hay mucha gente, ¿no? Pero esos personajes del siglo XX que nos podían contar esa historia, pues están yendo. Y hay dos fuentes que yo considero fundamentales para documentar esa historia del diseño, ¿no? A falta de archivos y documentación, pues una son, sí, los archivos, que tenemos que pugnar por tratar de rescatarlos, por más difícil que sea. Y hoy que todo el mundo está en contra del papel, ¿no? Y de conservar y de lo carísimo y complicadísimo que es mantener un archivo, porque lo es, y seamos realistas, hay que hacerlo, hay que encontrar los medios de cómo hacerlo. Y la otra es la historia oral, ¿no? El acercarse, hablar, grabar, registrar esos personajes que hoy estarán en sus 90, 80, 100 años y que todavía tienen esos recuerdos, y poder tener esas dos cosas más publicaciones que en nuestros países se hicieron muy importantes. Las revistas de arquitectura y interiorismo y decoración fueron muy importantes. O sea, creo que ahí hay tres fuentes fundamentales para crear esa historia. Y un poco ayer lo que traté de modificar fue explicarles un poco lo que hice con esta exposición. En México no hay un archivo de diseño, no hay un museo de diseño, no había una colección institucional de diseño mexicano. Siendo este país que ha producido y que tiene toda esta historia, no hay ni ha habido un interés. En 2018, con el MUAC logramos cristalizar un proyecto. El MUAC es el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, un museo que tiene cerca de 15 años, 12 años más o menos, en la UNAM, que depende de la Universidad Nacional, un museo de arte contemporáneo que se creó hace 12 años, pero que antes tenía otra sede. Y la otra sede era un edificio absolutamente magnífico de un importante arquitecto de la modernidad mexicana que está justamente en el campus, al lado de la Facultad de Arquitectura, y yo proponía cuando se hizo el MUAC que ese museo tendría que convertirse en el Museo de Diseño y Arquitectura. Teniendo a Luis Barragán, el único Pritzker, bueno, iba a decir el único Pritzker latinoamericano, no, ya tenemos el señor Aravena, pero uno de los, no, el primer Pritzker latinoamericano. No, nuestro Museo de Arquitectura es una vergüenza nacional. Es un pasillo de 20 metros en el tercer piso, o sea, hasta arriba del Museo del Palacio de Bellas Artes. Un pasillo, no cabe una maqueta. Todas las exposiciones tienen que ser unas láminas así, porque no cabe una maqueta. Teniendo la arquitectura y el legado de arquitectura que tenemos. Entonces yo proponía que ese museo, ese espacio tenía que convertirse en el Museo de Arquitectura y Diseño, pero pues nunca lo logramos. En 2018 entra un nuevo curador al MUAC y revisa el proyecto que yo había presentado y me dice, ¿tú crees que necesitamos un espacio para hacer una colección de diseño? Le dije, no, la verdad es que han pasado 10 años de aquel proyecto y entendí que para crear una cultura del diseño hay que empezar a trabajar desde los museos de arte, y para que el público entienda que el arte, ¿no? Con mayúscula, que el diseño es parte de ese arte con mayúscula, o de esas artes con minúscula y en plural, de las que creo que hoy debemos hablar. Y es producción cultural, y entonces desde los museos de arte, que la gente entienda que el diseño es producción cultural y que se tiene que revisar desde los museos, y que ha sido parte de este legado moderno, y como tal hay que revisarlo. Le dije, creo que para crear audiencias para el diseño hoy en día que vayan a los museos, nos costaría mucho trabajo forjar nuevas audiencias para un nuevo museo, pero si hacemos exposiciones de diseño desde los museos de arte, por lo menos una década o dos, después podríamos abrir un museo de diseño. Reunimos a un par de patronos privados, se armó desde el MUAC un capítulo de diseño contemporáneo, de diseño moderno y contemporáneo en el patronato para recibir fondos, y empezamos a conformar una colección. Yo era una inocente palomita que no sabía lo que era la burocracia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hice un presupuesto pensando que en 3 años yo iba a hacer una colección y ese dinero, perfecto, no puedes entrar si no hay una factura, no, si no presentas el RFC del señor que te vendió, o sea, que si lo encuentras en el mercadito ahí, eso no puede entrar porque no hay factura, porque no sé qué. Entonces ha sido muy complejo, mucho más de lo que yo me dije.
Pero llevamos a la fecha 60 piezas coleccionadas, la mayor parte de ellas históricas, muchas contemporáneas. Me parece importante también, si los diseñadores contemporáneos están echándole tantos kilos, tantas ganas a construir una escena del diseño, que yo sé que ellos podían donar su trabajo para la colección, pero no, mi primera declaratoria fue no, aunque cueste 100 pesos, yo se las voy a pagar, porque me parece que es lo que hay que empezar a hacer, estos gestos simbólicos de retribuir el trabajo que hacemos todos. Y ahí vamos, ha sido una lucha, creo que va a llevar mucho más tiempo y mucho más energía de la que yo pensaba. Ahora pienso que ese museo, a mí ya no me va a tocar verlo, no sabemos, yo también pensé que nunca iba a ver Caracas en vivo, entonces ahora ya sé que todo es posible. Pero esta exposición que hice el año pasado, que hablaba El Mundo, se llamó Una modernidad de chamán, diseño artesanal en México 1950-2022, y de alguna manera fue como los 15 años, ¿no? La presentación en sociedad de esa colección que estamos tratando de hacer en el Museo de Arte Contemporáneo de la UNAM. Era una exposición muy compleja, la verdad. Yo fui, no sé si aquí, si digo gandalla, entienden el término gandalla, fui muy abusiva con la pobre gente de la UNAM, porque les entregué la lista de obra por pedacitos, porque dije, si la ven completa, me van a censurar, porque no alcanza, porque está muy lejos. Entonces, cuando se dieron cuenta, ya faltaba poco tiempo y tenían que cumplir con 680 piezas, que eran las que iban en la exposición. 300 coleccionistas de 14 estados de la República. Una exposición complejísima, carísima. La gestión fue un infierno que solamente un museo tan bien organizado como el MOAC hubiera podido hacerlo. Pero había que hacerlo. Yo no sabía si yo iba a tener un espacio para volver a hacer una exposición de este tamaño y de esta envergadura. Y creo que si íbamos a presentar la colección, que solo tenía 60 piezas, había que hacer un statement, una declaratoria de esto es lo que hay. Y si no empezamos a documentarlo, a coleccionarlo y a admirarlo y a valorarlo, esto se va a perder. Entonces pensé en la exposición, la van a ver como una noción de archivo. No existe, como les dije, un archivo del diseño en México. Hay archivos, tenemos un gran archivo de arquitectos, eso sí, que ha empezado a hacer la UNAM desde hace mucho tiempo, y que ahora el nuevo director de la Facultad de Arquitectura de la UNAM está empezando a construir un nuevo edificio con condiciones. Quien quiera hacer investigación ahí es un placer ir, porque te atienden, está todo el material a la disposición, están empezando a escanear todo, no, cuestiones de conservación, pero de diseño no existe. Si ustedes me dicen, el diseño, el archivo de Clara Porcet está en la UNAM, si ustedes quieren investigar Clara Porcet, buena suerte, ¿no? Porque no hay alguien encargado del archivo, sino hay un profesor que en sus horas libres te puede abrir. Entonces está supeditado al horario al horario académico del profesor, que siempre es muy generoso, pero está supeditado a él. El archivo de Clara Porcet está inventariado, no catalogado. ¿Qué quiere decir? Que sabemos que hay 3.600 planos, 280 fotos, 400 cartas, 14 dibujos, pero no sabemos ni en qué año se hicieron, ni para qué cliente, ni los materiales que se utilizaban para esa silla, ni quién fue el dibujante, ni si se construyó. Entonces, ese es un trabajo que hay que hacer, muy complejo, ¿no? El archivo, Clara Porcet cuando muere, Clara Porcet es una diseñadora, y ahora voy a hablar más de ella, cubana, que sale de Cuba, el exilio, y llega a México en 1935-36, y empieza una vida súper activa en el diseño en México, no solamente como productora de diseño, sino como curadora, como crítica y pensadora del diseño, como docente y fundadora de una de las primeras escuelas, licenciaturas, pregrados de diseño industrial en el país. Y cuando ella muere, lega su archivo a la UNAM, al Centro de Investigaciones de Diseño Industrial, que tiene la licenciatura en Diseño Industrial, su archivo, su biblioteca y su casa. Pide que se venda su casa y se haga un fideicomiso para que las mujeres diseñadoras mexicanas puedan salir a estudiar al exterior. Luego, obviamente, pues lo que pasa siempre, ¿no? Ahí viene una devaluación, una crisis, el fideicomiso se hace 2 pesos,
se hacen una sola beca y después pasa mucho tiempo. Ahora, justo ayer se lanzó la convocatoria, existe un premio Clara Porcel para mujeres diseñadoras, que se hace, ahí el premio económico se hace cada 2 años, y por lo menos el CIDI y la UNAM han tratado de llevar adelante el legado de Clara Porcel. Pero esas son las condiciones en que está el archivo, y es el único archivo importante que es público. Entonces a mí me parecía muy importante que la gente que visitaba esta exposición entendiera que mi intención era mostrarles un archivo, hacer una exposición, una visión histórica. Me tardé 5 años en hacer esta exposición, 5 años efectivos. A mí sí, la pandemia me vino como anillo al dedo, porque esta exposición iba a ser en 2021, y cuando llegó la pandemia dije, bendito sea el Señor, porque no, yo estaba muy atrasada y tuve tiempo para terminar la investigación y de recopilar los materiales. Entonces, bueno, me habían dado 2 años para hacer la exposición, al final fueron 5 porque se atravesó la pandemia y logramos hacer esta exposición justamente en mayo del 2022. Voy a hacerles un recorrido por la exposición, pero a tiempo de contarles un poco por qué modifiqué mi presentación, que me gustaría decirles respecto a esto, y no porque estemos muy avanzados, pero por lo menos hemos reflexionado un poco sobre el asunto. A mí me interesa mucho y me ha interesado mucho la relación entre diseño y artesanía, y estas separaciones evidentes, ¿no?, que hemos hecho a lo largo del tiempo. Entender sus diferencias, ¿no?, cómo han compartido etos, técnicas, materiales y principios, y cómo se han diferenciado. Y entonces decidí hacer esta exposición no sobre diseño industrial, sino sobre este concepto que se titula diseño artesanal. Diseño artesanal es realmente la palabra que en México encontramos para denominar craft, que como saben es una palabra que existe en inglés con muchas connotaciones multifacéticas, pero en español es muy difícil traducirla. No es artesanía ni hecho a mano. Craft es artesanía, hecho a mano, expertise, pero en español tenemos que utilizar muchas palabras para denominar lo que implicaría el craft. Y para mí Clara Porcel ha sido un personaje muy importante. Parte de mis proyectos de pandemia fue recopilar los textos. Clara Porcel escribió profusamente sobre diseño, sus reflexiones sobre diseño entre 1929 y 1975. Primero en Cuba, en una primera etapa, ella era de una familia acomodada, puede estudiar la escuela superior en Nueva York, después se va a estudiar a la Universidad de Nueva York arquitectura y diseño, después termina en París, regresa a Cuba a tratar de construir una escuela técnica para mujeres, una escuela técnica, transformarla en una escuela de diseño en 1933, y buscando metodologías para trazar esa escuela, llega a Black Mountain College. Ella por años le escribe al señor Walter Gropius, y el señor Walter Gropius no le contesta. Quiero ir a la Bauhaus, y cuando el señor Gropius contesta, le dice, no, la Bauhaus ya se la cargaron los nazis, ya no existe. Entonces usted puede ir a Carolina del Norte, donde está el señor Joseph Albers, que es una de las escuelas más disruptivas. Ella se enfila en el verano del 34 a Black Mountain y conoce a Joseph y Annie Albers. Se maravilla por la metodología y el pensamiento de los Albers, y los invita. Es el camino de los Albers a Latinoamérica. Los Albers, como ustedes saben, entre 1934 y 65 hacen 16 viajes a Latinoamérica, 12 de esos viajes fueron a México. Y Clara Porcel fue quien les abrió la puerta primero a Cuba, en 34, cuando Clara se va en 35 a México. Los Albers llegan con ella también unos meses después, y ahí empieza el camino de los Albers con Diego Rivera, con el arte popular mexicano, con el arte precolombino. Entonces Clara Porcel es el centro de muchas cosas. Dicen que su casa era
la embajada cubana en México, y todo el mundo llegaba allí, ¿no? Pablo Neruda, los exiliados cubanos o los intelectuales y diplomáticos cubanos que pasaban por Cuba siempre llegaban ahí. Ella se termina casando con Javier Guerrero, que es un importante experto en arte popular, pero es además pintor y muralista muy cercano al círculo de Diego Rivera. Aquí que nos gusta el chisme, había sido pareja de Tina Modotti, la fotógrafa italiana, en los años 20. Entonces, no, había ahí un círculo intelectual y artístico muy interesante. Y además dicen que Tina Modotti y Clara Porcel se hicieron buenas amigas. Es más, el chisme dice que Tina Modotti, el día que le da el infarto en el taxi en México, venía saliendo de una reunión en casa de Clara y Javier Guerrero. Y Clara Porcel, además de haber escrito todos estos textos, que les contaba que mi proyecto de pandemia fue terminar de recopilar sus textos en la revista de Cuba, en una revista de Cuba que se llamaba Social, que era una revista para señoras, pero donde ella escribía textos de difusión sobre el diseño en el mundo, sobre el pabellón de Le Corbusier, sobre el vidrio, sobre tapetes, sobre lo que estaba pasando en el mundo, en Cuba. Y después al llegar a México encuentra espacio en estas revistas de los señores arquitectos, Mario Pani, Arquitectura México, Espacios, Decoración. Entonces me dio la tarea de recopilar sus textos, la mayoría de sus textos, y compilarlos en un volumen. Y me di cuenta de lo importante que era su pensamiento y cómo había muy pocos, aquí tienen a ese tesoro nacional que es Miguel Arroyo, pero que escribió profusamente, pero que hay muy pocos diseñadores latinoamericanos que expresaron su pensamiento, ¿no? Entonces, me di cuenta de lo importante que era. Yo doy clase, y cuando entré al Tecnológico de Monterrey hace 5 años, le dije, a mí lo único que me interesa dar es historia del diseño en México. En México, aquí me he dado cuenta que un poco es así también, pero no quiero juzgar, aprendemos la historia del Bauhaus, de Ulm, del mexicano, olvídense del latinoamericano, ¿no? Ya pensamos que aquí siguen haciendo cestas, ¿no? Entonces me parecía importantísimo que si uno está formando diseñadores mexicanos para trabajar en un mercado mexicano, para público mexicano, pues no entendieran su contexto. Al final pueden diseñar nórdicos si quieren, pero entender de dónde viene el gusto nórdico en este pueblo mexicano, ¿no? Entonces, eso me parecía muy importante, y el tecnológico, yo no quería dar clase, insistió mucho, y le dije, bueno, pero yo solo quiero dar contenidos mexicanos porque me parece absurdo que todos estos planes estén modelados de estudio en todas las licenciaturas que hay en el país a partir del modelo ulmiano. Y a la fecha siguen modeladas a partir o del modelo ulmiano, o los que renuevan van a ver lo que está haciendo, ¿no?, Pasadena o Rifi. Y no tienen nada que ver con nosotros. Y ojo aquí, no quiero sonar ni nacionalista, ni chauvinista, viva México y aquí no. Pero creo que una parte de lo que pasó después de la modernidad fue que nos olvidamos de quiénes somos, y nosotros tenemos un riesgo más cercano que ustedes, que es como dice el dicho, estamos tan lejos de Dios, tan cerca de Estados Unidos. Entonces siempre estamos mirando al norte y se nos olvida la riqueza de lo que tenemos aquí. Creo que esta plática va a durar 8 horas. Bueno, ya me voy a ir más rápido. El primer, disculpa de ustedes que me han nutrido con tanta información. La primera parte de la exposición arranca en 1952, que curiosamente es el mismo año que se fundó el campus de Ciudad Universitaria y el mismo año que el MUAC decidió empezar su colección. El periodo de tiempo en el que el MUAC decide que va a empezar a coleccionar obra a partir de 1952, que es cuando se abre el campus de Ciudad Universitaria, el gran epítome de la modernidad mexicana, de la integración plástica o la integración de las artes. Y en ese año Clara Porcel hace la primera exposición de diseño que tenemos registrada en el país.
una exposición que se titula El arte en la vida diaria, objetos de buen diseño hechos en México. Clara estaba mirando a MoMA y lo que estaba haciendo MoMA. Había habido una exposición en el 34 que se llamaba Machine Art, que era la idea de empezar a meter el arte industrial o la industria al museo. Hicieron una gran, bajo la batuta de Philip Johnson, hicieron una gran exposición sobre arte industrial, las propelas de los barcos, hélices de aviones, ollas de presión. Y claro, se vio esa exposición, bueno, no sé si la vio, asumo que la vio, y plantea una exposición en México justamente para este evento de la apertura de Ciudad Universitaria. Primero se inaugura en el Palacio de Bellas Artes y después, cuando se abre el campus de Ciudad Universitaria, se hace el 8º Congreso Panamericano de Arquitectura, al que vienen todos los arquitectos importantes del mundo. Frank Lloyd Wright, Richard Neutra, todos los mexicanos están ahí. Y Clara Porcel monta esa exposición en lo que es la Facultad de Filosofía y Letras, y esta es una cita puntual de esa exposición y el catálogo que ven ahí. Esta es la museografía, el diseño de la exposición como Clara invita a Lola Álvarez Bravo, la fotógrafa, a los displays que Clara Porcel presenta, que como ven, pues es el display de Herbert Bayer, específicamente, ¿no?, del área total visual que plantean desde la Bauhaus. Las fotos son el registro de la exposición, la ven ahí como está en el Palacio de Bellas Artes, y lo que era muy interesante es que es el momento en que México se está industrializando, principios de los años 50, finales de los 40, y la premisa de la exposición de Clara era, si realmente logramos que artesanía, industria y diseño confluyan en un mismo objeto, en una misma disciplina, vamos a llegar a un diseño verdaderamente industrial, verdaderamente moderno y verdaderamente mexicano. En el sentido de que no nos olvidáramos que sí llegara la industrialización, ella no estaba en contra de la industrialización, pero no se nos olvide que somos un país hecho a mano y que tenemos que lograr un maridaje perfecto entre ambas industrias. Y de todo eso habla en su libro, en la exposición, y ella pone en un mismo nivel el trabajo de artesanos, de objetos hechos a mano, cocinas integrales, ¿no?, muebles de metal, platería de Spratling y de Tasco, cerámica y muebles hechos ya por industrias importantes. Y digo, está un poco claro, pero esa foto dice, no es menos bella una forma hecha a mano que una hecha más. Ella hablaba de cómo, si lográbamos conjuntar estas dos cosas, la belleza iba a llegar al diseño industrial también. No iban a ser estos objetos de la era maquinista sin alma, sino íbamos a llegar a un diseño en contexto, un diseño que respondiera a nuestra realidad. Pues la exposición se presentó con éxito. Clara Porcel trató de convencer a los directivos de los museos que se presentara, que cuando hicieran el Museo de Arte Moderno, hicieran una sala del arte en la vida diaria. Ella hablaba de que el diseño es eso, es el arte del buen vivir, el arte que nos acompaña todos los días. Y nunca logró convencer a nadie, ¿no? Pero me pareció muy importante arrancar con un momento histórico, ¿no? Decir, aquí ha habido diseño siempre y diseño consciente, porque sí, yo puedo hablar de la civilización prehispánica, ¿no? Todos comemos en algo, nos vestimos en algo, pero la conciencia del diseño, utilizar la palabra diseño y la disciplina del diseño, Clara la empieza a enunciar en estos años 50. En México, con esta exposición, que es como, ¿no?, empieza a suceder todo. La segunda parte de la exposición fue buscar piezas que habían estado en la exposición. Yo pensé que iba a ser una tarea imposible, pero encontré algunas, y autores que habían estado en la exposición. Entonces, bueno, encontramos Michael Van Buren, Ernesto Gómez Gallardo, unas piezas de la ceramista austriaca Eva Zeisel, que nunca estuvo en México, pero mandó producir piezas
a México, que se iban a vender a través de Sears, en Sears México, y estuvieron en la exposición. Y un poco mostrar esos autores, que ya había artesanos y diseñadores, enunciados como diseñadores, que ella había seleccionado para esta exposición. Cynthia Sargent, que es el tapete que ven ahí, los hermanos Ábalos, que es el vidrio que ven ahí, que ella dice, a ver, la artesanía en este país se estaba de alguna manera desangrando, y de pronto me doy cuenta que personajes como los Ábalos, como los hermanos Ábalos en Jalisco, están haciendo un vidrio verdaderamente sorprendente. Y no es un vidrio para vender a pie de carretera para los turistas que vienen aquí, sino realmente de gran calidad. Entonces ella apuesta por que el mundo artesanal se entienda desde el mundo del diseño y afirma que en países como los nuestros, artesanía y diseño comparten un ethos y comparten principios similares. La tercera parte de la exposición, aquí hay una exposición con 680 objetos, pues imagínense que a mí que me gusta hablar de archivos, exponer archivos, era imposible exponer archivos. Allá el MUAC me quería aventar por una barranca en el Pedregal. Pero decidimos hacer una serie de videos o de slideshows, de PowerPoints, que llamamos diaporamas, para enseñar todo este trabajo de archivo, porque sí hice mucho trabajo de archivo de alguna manera cruzado, ¿no? El archivo de Clara Porcel con el del arquitecto que trabajó, pero con revistas, y entender esta idea de la modernidad puesta al sur, que es lo que he visto también con ustedes aquí estos días, la puesta en escena. Cómo estos arquitectos empezaron a pensar el interior de las casas modernas en nuestro continente. Entonces hicimos una profunda investigación en archivos de Pani, Barragán, Sordo Madaleno, y entender cómo en estas casas modernas, en estos contenedores de cristal y metal que ya se estaban proponiendo en ese mid-century mexicano, había estas capas de historia. Sí, pintura del siglo XIX, arte colonial, muebles modernos, arte moderno de la época, y cómo todo eso estaba conformando una identidad. Era la búsqueda de este momento de conformar una identidad nacional desde lo moderno, pero sin dejar de lado la tradición nacional. Y no desde el punto de vista nacionalista, sino más patrimonial, ¿no? El heritage, es una palabra que luego también nos cuesta trabajo. Rescatar el trabajo de Clara Porcel y mostrar el trabajo de Clara Porcel era también muy importante en esta parte. Como estos muebles de Clara Porcel trabajó con todos los arquitectos de la modernidad mexicana, con Yáñez, con Barragán, con Mario Pani, con Sordo Madaleno, con todos. Y hay algunos de estos muebles que aún encontramos con algunos coleccionistas en sus obras que hemos podido recibir en donación para la colección del MUAC. Entonces, mostrar el trabajo de Clara Porcel, y aquí sí mostrar archivo original del archivo de Clara, ver cómo era su mano o la mano de su taller, cómo pensaba estos interiores, ¿no? Y aquí ven, por ejemplo, en la pantalla está el interior del Hotel Pierre Marqués, que fue el primer gran hotel de lujo de la modernidad mexicana, ¿no? Que le encargaron los jardines a Barragán, pero todos los muebles de exterior y especiales eran muebles de Clara Porcel, y las piezas de plata que había en cada uno de los cuartos se las encargaron a William Spratling. Entonces entender, y era un despacho de Chicago que vino a hacer este gran Hotel Pierre Marqués, impulsado por el Hotel Pierre de Nueva York. Entonces, de alguna manera, empezar a entender cómo se estaba fraguando esa modernidad y cómo Clara Porcel, haciendo exposiciones, pero también como productora y como crítica de diseño o productora cultural de diseño, pues estaba metiendo la mano. Después, esta es una vista frontal de la exposición, y yo me di la tarea, esas pequeñas islas que ven, son escuelas regionales, lo que yo llamé escuelas regionales de diseño. Una parte que quiero que vean es que para mí era muy importante la museografía. Yo insistí mucho en hacer una suerte de seminario con los que iban a ser los museógrafos o diseñadores de exposición del MUAC, para que entendieran que esto no era una exposición de diseño del MoMA, no era una exposición de artesanía, a pesar de que muchos de los objetos que ellos iban a ver pensarían que era artesanía.
Entonces teníamos que encontrar una manera distinta de exhibir. Yo no quería los escalones en blanco, ¿no? De MoMA para poner objetos. No quería una exposición rosa mexicano para exponer artesanías, sino que teníamos que encontrar una museografía que de alguna manera hablara de todo esto que les estoy hablando. Entonces, los diseñadores encontraron esta idea de hablar de industria y manual, y industria industrial e industria manual, y lo que ven son pallets, ¿se entiende? Pallets industriales con los que empacan muebles, materiales para subirlos en los trailers, en los camiones, y en la parte de arriba es piedra volcánica. Nosotros estábamos situados, el MUAC está situado en una zona geográfica que es el Pedregal de San Ángel, que es una zona volcánica. Entonces, eso hablaba del territorio, ¿no? Y también anclaba la exposición al museo, al contexto donde estábamos. Hay gente que le gustó, gente que no le gustó, a mí me pareció fantástico, y para mi desorden mental era muy fácil decir, súbele 2 pallets más y esto se ve mejor arriba, in situ, ¿no? Y no tener que tener todo delimitado con anterioridad. Yo quería, me dieron una sala muy grande, con una altura enorme, y la mayor parte de mis objetos eran pequeños, entonces quería tener estas vistas para que la gente entendiera esta noción de archivo. Cuando tú entras a un archivo y ves que hay todos esos anaqueles, yo quería que la gente entendiera esto. Este es el archivo de tu vida, del arte en la vida diaria en México, y yo te lo muestro, pero ahora tú lo tienes que cuidar. Entonces, esta sección que sigue eran estos centros artesanales con exportación de estilo, y me di a la tarea de mostrar que existe diseño más allá de la Ciudad de México. Entonces seleccioné varias regiones en donde la gente pensaba y decía, ay, claro, mi tía la hippie utilizaba estas cosas de artesanos. Su tía la hippie era muy avanzada y no utilizaba cosas de artesanos, sino de diseñadores artesanales. Diseñadores que decidieron trabajar en un territorio con cierto material, ciertos grupos de trabajo, y eran piezas diseñadas a partir de un contexto, de una moda y de unos ciertos materiales que estaban disponibles. Y arrancamos con Tasco, que fue el primer gran desarrollo de diseño, que fue un norteamericano, William Spratling, que en 1929 llega a México y decide establecerse en Tasco, que es una ciudad colonial donde no había artesanía. Hoy agarran y me dicen, es que Tasco con su artesanía. No había nada. La artesanía más cercana estaba en un pueblo que se llama Iguala y hacían filigrana de oro. William Spratling, Tasco era una ciudad colonial donde había plata. La plata se extraía de la mina y se llevaba a procesar a otro lado. Spratling decide, en México la plata se utilizaba, le decimos las 3 M's, moneda, material o mercancía. Spratling dice que asume que va a generar un centro de diseño, ni moneda, ni material, ni mercancía, sino que va a procesar la plata en Tasco y arma unos talleres al estilo de la Bauhaus y al estilo también de las plantaciones del sur de Estados Unidos, en donde son talleres de aprendizaje. Uno entraba desde chiquito al taller, barría la viruta de la plata y le llamaban zorrita. Y luego pasabas por distintas sillas, eran mesas largas, y aprendías a trabajar la piedra, el broche, pulir, hacer las fundiciones, todas las técnicas de la plata. Entonces, esa fue la manera en cómo Tasco inventó una tradición. Esta tradición de la plata viene de los años 30. Y había una parte muy importante de la exposición de hacer ver, sobre todo a la gente más joven, hoy que tenemos todos estos discursos tan radicales, que aquí a lo mejor no he convivido con gente más joven, pero no los veo tan radicalizados y eso está muy bien, de decir, la tradición no se toca, déjenlos, dejen a los indígenas allá que no hagan nada. Perdón, los grupos indígenas ven telenovelas, tienen WhatsApp, leen el TV Notas, se les antoja lo que trae la actriz puesto. Son seres humanos que están expuestos a estímulos visuales y culturales. La tradición no es estática, la tradición no se hace, es viva, no se hace la misma cuchara hace 30 años que hoy. Entonces, esa idea como muy arcaica de que eso no se toca, pues me parece, estos personajes lo estaban
tocando todo el tiempo y no por eso eran irrespetuosos. Entonces, esa parte de mostrar este pueblo artesanal milenario de Tasco, milenario, es un invento, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Pero como no hay historia ni hay libros de historia, los estudiantes, los diseñadores no se pueden dar cuenta que esto es un invento, ¿no? Y que esto lo inventó un señor norteamericano que llegó y, ¿no? Y colonizó, sí colonizó, y hablaremos de eso. Y van a ver a lo largo de la exposición que hablo mucho, como sucedió aquí, de inmigrantes que llegaron a este territorio y vieron este territorio con otros ojos y con otras oportunidades. Y me dicen, es que nos quitaron oportunidades. ¿Cómo? Veníamos de la revolución, no sabíamos hacer nada, no había nada, ni una oportunidad. Estos encontraron caminos. Entonces, esa idea un poco de empezar a cuestionar y hacer juicios del pasado con las herramientas maravillosas que tenemos del presente, creo que hay que empezar a hacerlo con no juicios no mucho más informados. Bueno, Spratlin, les voy a soltar aquí unos nombres: Félix Tissot, Los Castillo. Hoy estuve en la mañana, finalmente pude visitar artificios y encontré una vitrina completa con puras cosas de Tasco que llegaban aquí. No sé si eran como souvenirs, me encantaría como entender por qué había tanto material de Tasco aquí. Y después, bueno, hablamos de Oaxaca, ¿no? Otra de las secciones es Oaxaca. Ahí Francisco Toledo, el artista, fue fundamental para convertirse en ese motor, que en Oaxaca se pudieran empezar a utilizar las tradiciones de Oaxaca, la tradición textil, el papel picado, la cerámica, para empezar a crear un diseño moderno desde los años 40. Toledo no empieza en los años 40, pero él sí empieza en los 60, para empezar a impulsar el diseño en Oaxaca. Jalisco fue fundamental, un centro de producción artesanal, y siempre me gusta mencionar que si ustedes ven las meninas de Velázquez, la princesa Margarita en su mano tiene un jarrito de Tonalá. Estamos hablando del siglo XVII. Tonalá es este centro alfarero muy importante que desde el siglo XVI era, ¿no? Pues ya tenía su fama mundial en ese mundo que conocíamos entonces. Entonces, la alfarería y la cerámica de alta temperatura han sido fundamentales para el desarrollo de Jalisco. Teníamos toda la alfarería tradicional de Tonalá, pero en 1955 Ken Edwards, un norteamericano, ceramista y artista, llega e instala el primer horno de alta temperatura en México y no cambia, pero sino abre otro camino para la tradición de la alfarería en Tonalá. Ahora tenemos, ¿no?, la loza de baja temperatura que se sigue haciendo, pero también la loza de alta temperatura. Muchos de estos extranjeros lo que hicieron fue no negar oportunidades, sino al contrario, abrir estos caminos con nuevas tecnologías y nuevas visiones. Parte de lo que en Jalisco, por ejemplo, hubo gente que hizo moda, y van a ver esos vestidos que están ahí de una diseñadora que se llamaba Josefa Ibarra, que se vuelve muy famosa, hoy diríamos viral, porque cuando en 1964 Elizabeth Taylor y Richard Burton llegan en el momento más grande y más polémico de su romance, a filmar La Noche de la Iguana a Puerto Vallarta, el staff de La Noche de la Iguana encuentra estos caftanes o estos vestidos de algodón y le regalan uno a Ava Gardner y uno a Elizabeth Taylor, y los paparazzis las ven con estos vestidos y Josefa se vuelve un fenómeno mundial en ese momento. Entonces, había estas redes internacionales que hoy decimos que no, que solo podríamos vivir por Instagram. Esta gente, ¿no? Y ayer hablábamos de Miguel Arroyo y cómo Miguel Arroyo tenía estas redes internacionales, siendo que tampoco salía tanto. Pero había estas redes, ¿no?, de gente que viajaba, de revistas, del boca en boca, que se tardaba un poco de más tiempo, pero sucedía. Cuernavaca fue otro lugar súper importante para el desarrollo de estas industrias artesanales o de este diseño. Robert Brady, un norteamericano que también llega, se instala en Cuernavaca, amigo de Josephine Baker, que hacía unas fiestas espectaculares, pero que también empieza a hacer esos textiles que ven ahí.
Hugo Velázquez, otro diseñador ceramista mexicano que estudia con los rezagados de Black Mountain College en Nueva York y después regresa a México. Son esas piezas de cerámica que ven ahí. Y esa casulla rosa y esos cuadritos chiquititos es Fray Gabriel Chávez de la Mora, egresado de la primera generación de la Escuela Tapatía de Arquitectura en 55 y quien empieza a transformar la arquitectura religiosa católica y el diseño de objetos religiosos a partir de los años 60 con pues, esta llegada del Concilio Vaticano II que incita a la Iglesia Católica a modernizarse y él empieza a hacerlo a través del diseño, lanzando ese tipo de casullas que el arzobispo de Cuernavaca utilizaba los domingos cuando empezó a impulsar misas con danza y con mariachi, y hacer esos pequeños objetos de diseño que tú podías regalar, aquí se ven mejor, ¿no? Para las primeras comuniones, bodas y regalos asociados a lo religioso que tú te podías hacer. Entonces, él es un renovador de la fe católica a través del diseño. Y eso era muy importante. Él era benedictino, y los benedictinos tienen esta impronta de que laborar es orar. Entonces los benedictinos pueden servir a Dios, pero continuar con su trabajo. Y él hasta el último día, que murió el año pasado, a los 95 años, siguió ejerciendo la arquitectura. Guanajuato fue un lugar muy importante también, y ahí tuvimos un personaje importante, bueno, que ya no es parte de la exposición, pero lo recuerdo con mucho cariño porque era venezolano y fue gran amigo de Bernard Chapart. Pero Bernard Chapart me llevó a Marfil, Guanajuato, hace 15 años, y fue cuando yo descubrí Marfil, Guanajuato, y me di cuenta que ahí había un lugar de diseño muy importante en los años 60, y es esto que ven aquí, que vivía en Monterrey desde los años 50, 30 minutos, ya me van a correr, ya me voy. Y que empezó a armar talleres con jóvenes artistas y jóvenes artesanos para rescatar la loza de Guanajuato, la mayólica de Guanajuato, que es una parte de nuestra Talavera, que se estaba perdiendo. Y empezar a hacer también talleres de mobiliario asociados. En ese momento hay una política de rescatar, una política pública, que incluso te perdonaban impuestos por rescatar edificios coloniales donde tú pudieras ir a vivir. Estas grandes haciendas mineras que se empezaron a dividir y a rescatar. Giorgio Belloli, el arquitecto italiano Jim Byron, llegaron a rescatar estas haciendas, pero luego no tenían mobiliario que fuera acorde a estas haciendas. Entonces empezaron a hacer talleres en los años 60 para diseñar mobiliario acorde a estas enormes construcciones coloniales que estaban restaurando. La Ciudad de México fue un enclave muy importante para la promoción del diseño artesanal. Dos lugares en específico, el Bazar Sábado, que es un bazar que se fraguó como un bazar navideño en los años 60, porque Cynthia Sargent y Wendell Reeves, Cynthia Sargent había estudiado en Black Mountain College, llegó a México en los años 50 a montar un taller textil y se dio cuenta que toda la gente a su alrededor hacía cosas con las manos, hacía craft, studio craft, objetos de estudio, y no tenían dónde venderlos. Entonces armó un lugar que a la fecha sigue permaneciendo, que se llama el Bazar del Sábado, donde se vende diseño artesanal. Y otro lugar fue la Zona Rosa, un lugar que nace a partir de una suerte de pasaje arquitectónico que construye el arquitecto Ramón Torres, y que a partir de ahí se empiezan a instalar tiendas de diseñadores de moda, de diseñadores de platería, de diseñadores de joyería en los años 60. Y la última parte era Michoacán, un enclave que hoy está muy golpeado por la inseguridad, pero que es un territorio riquísimo desde antes de la llegada de los españoles. Con la llegada de los españoles, Vasco de Quiroga decidió que para hacer más eficiente el territorio, iba a dividir el territorio por técnicas y materiales. Entonces, en Michoacán tienes esta región que hace madera, esta región hace palma, esta región hace cobre, y todos son muy especializados.
Y así se ha mantenido. Primero, por convicción, después porque pues en los últimos 25 años Michoacán es uno de los estados más golpeados por el narcotráfico, entonces la gente no va. No hay realmente mucha actividad económica más allá del depredador aguacate que es de Michoacán. Pero muchos extranjeros llegaron ahí, ¿no? Que les llamaba la atención, muchos extranjeros o foráneos, gente de la Ciudad de México, de otros estados, a trabajar con comunidades artesanales en Michoacán. Y quiero que vean esas piezas de metal que están enfrente, porque es James Metcalf y Ana Pellicer, un escultor norteamericano que vivía en París, que decide llegar a Santa Clara del Cobre en los 60 porque había leído que en Santa Clara del Cobre se conservaba la técnica antigua para trabajar los metales. Y cuando llega se da cuenta que sí trabajan de una manera extraordinaria, pero todos hacen el mismo objeto, que son los casos de cobre donde se hacen las carnitas de puerco en México. Pues lo que él hace es inventar, ¿no? o fraguar un método pedagógico a partir de un tratado antiguo de artesanía y del método Besmogar, que es un método que se inventa en México para enseñar a los niños a dibujar en los años 20, a dibujar lo que veían. Y se crea este método para formar a los artesanos desde el punto de vista visual, enseñarles a ver. Y empieza a generar una escuela que hoy a la fecha sigue existiendo, esa manera de enseñar y de ver las cosas, y empiezan a generar nuevos productos a partir de lo que ven alrededor de Michoacán. Este es otro caso súper interesante en Michoacán, Telares Uruapan, dos norteamericanos que se instalan en Uruapan, Michoacán, y abren en 1953 unos telares de metal, y hacia 1960 se convierten en el proveedor principal de Herman Miller Internacional y de Nol Internacional y de Alexander Girard, que es entonces el director de Herman Miller. Eso había estado cuando yo llegué a Michoacán hace 5 años y encontré ese archivo. El taller estaba a punto de desaparecer. Empezamos a trabajar el archivo, hacer una exposición sobre el legado de esta historia, y el taller revivió a partir de esa exposición que hicimos. Empezaron a tener nuevos clientes, Herman Miller los volvió a contactar, los contactaron, ¿no?, diseñadores mexicanos. Entonces, a partir del legado de trabajar ese archivo y hacer una exposición y recuperar la historia, se pudo recuperar ese taller, que además pues, sigue estando en Uruapan. Si ustedes abren el periódico todos los días en México, 7 muertos en Uruapan, 14 balaceras, y ese taller ahí, como espacio de resistencia, sigue produciendo en Uruapan. De una cosa que me di cuenta a la hora de hacer esta investigación fue esta idea de las tipologías neomexicanas, que después de estos viajes puedo afirmar que son unas tipologías neolatinoamericanas. Y arrancamos con el butaque, pues que el butaque es una pieza venezolana, ¿no? Que Jorge Rivas ya hizo toda esta investigación, viene del Duco, ¿no? Es un asiento ritual del Caribe que se disemina, no sabemos cómo, ¿no? A través de las tribus, del comercio, del trueque, y viaja por todo el territorio latinoamericano. Y en cada territorio, yo decía, en cada parte de México hay una acepción distinta del butaque de acuerdo a la geografía, a los materiales disponibles, pero ahora viajando me di cuenta que en cada territorio hay un butaque y que responde a la morfología de los habitantes, pero también a los materiales disponibles. Y Clara Porcet toma el butaque como su pieza de resistencia. Ella dice que hay que mirar, el primer estudio que hace al llegar a México en el 46 es viajar por el país, encontrar esas tipologías y a partir de esas tipologías hacer iteraciones y encontrar ese mobiliario, encontrar en el mobiliario vernáculo una inspiración para construir un mobiliario nacional. Y el butaque es importantísimo. La pieza que ven de este lado es Clara Porcet, lo que vieron al principio también es Clara Porcet. Y esto que ven aquí es una de las grandes piezas que logramos adquirir para la colección, que es Joseph Albers. Joseph Albers, en uno de sus viajes a México, copia, literalmente, traza el butaque de Clara Porcet
y se lo lleva a Black Mountain College y realiza cerca de 18, 20 de estos butaques para que estuvieran en las habitaciones de los maestros de Black Mountain. En 2018, la familia de Black Mountain vende un par y conseguimos justo antes de pandemia que uno de estos, bueno, no regresara porque nunca estuvo en México, pero llegara a la colección. Entonces la colección empieza a abrir esas líneas de cómo el diseño mexicano no es solamente el que se hace en el territorio nacional, sino cómo este imaginario, que ya no es mexicano, sino en este viaje me di cuenta que es latinoamericano, impregna, ¿no?, otras culturas y a otros diseñadores. La silla de palo, que yo digo que es profundamente mexicana, Jorge Rivas me ha corregido y dice, esta es la silla señorita española que se reinterpreta, ¿no?, al llegar los españoles a Latinoamérica, porque aquí he visto miles de sillas de palo, y cómo esta silla roja, por ejemplo, es de Moisés Hernández, que la pinta con cochinilla. Las otras que ven ahí son del arquitecto Antonio Atolini, Ricardo Legorreta. Cómo la mayor parte de los diseñadores y arquitectos del siglo XX mexicanos retoman estas tipologías para hacer sus propias interpretaciones o relecturas de esta cultura nacional. El equipal, que para nosotros es otro asiento ritual mexicano, y como Pedro Ramírez Vázquez, ¿no?, lo retoma en los años 60 para convertirlo en el mobiliario emblemático de las embajadas mexicanas en distintas partes del mundo, o Angela Daman, que está trabajando en Yucatán con rescatando fibras naturales, el enequén, lo que se llama la lengua de vaca, y hace esa versión del equipal, o la ya muy famosa, pero anónima, silla Acapulco, y cómo hoy los diseñadores contemporáneos están haciendo estas reinterpretaciones o relecturas de la silla Acapulco. Aquí ven, bueno, ya la vista que los butaques. Otra era la silla, en esta fotografía atrás, la silla Windsor. Obviamente no es una silla mexicana, pero marcas mexicanas, arquitectos, diseñadores y mexicanos, o trabajando en territorio mexicano, hicieron sus iteraciones o sus relecturas de la silla Windsor. Y en la última sección, que pasaré rápidamente para acabar mis 30 minutos, que es de Alejandra Antón, una diseñadora contemporánea, se llama Me siento como en México. Si ustedes la ven, es un mapa, ¿no? La forma de la silla es un mapa de la República Mexicana. Y entonces, en esta sección hablamos ya después de hacer este recorrido por la historia, el territorio, los materiales, los inmigrantes, ¿qué estaban haciendo? ¿Qué había pasado en los últimos 20 años del diseño nacional? ¿Qué estaban haciendo los diseñadores contemporáneos? Y cómo se asociaban, si es que se asociaban, a esa historia que yo estaba mostrando en la primera parte, que no está en ningún libro, ¿no? Que ahora ya está porque hicimos un libro, pero que no estaba en ningún libro, que mucho de eso, literalmente los diseñadores y el público, lo absorbimos por ósmosis, o porque estaba en nuestras casas, lo veíamos en las revistas, pues estaba en nuestras casas, pero nunca sabíamos qué era. Más allá de, ay, la tía hippie usaba los caftanes de Josefa, ¿no? Que eso me lo repetían muchas veces. En esta parte, la gente me decía, ¡qué horror! Todo aventado, amontonado. Claro, como un archivo. Mi consigna no era establecer el canon. Yo no quería decir, esto es lo que debe entrar al museo y estar en la colección, sino decirles, esto es el camino de los últimos 20 años del diseño mexicano. Esto es lo que los diseñadores han intentado hacer. Seguir discutiendo cómo hacer diseño mexicano. ¿Ustedes creen que en un momento de pospandemia, posglobalización, posmuros de Berlín y todo lo que hemos vivido, tenemos que seguir discutiendo hacer diseño mexicano o venezolano? Yo digo que no. Yo digo que hay que discutir hacer buen diseño que responda a nuestras necesidades y a un contexto y a lo que está disponible en nuestro contexto. Yo no quisiera ver más sillas con caras de chacmoles o con plumas y serpientes, porque eso ya pasó. Yo se los enseñé toda la primera parte. William Spratling hacía serpientes, Robert Brady ponía Quetzalcóatl. O sea, esa revisión de los íconos y del ser mexicano,
ustedes no, me di cuenta, nosotros lo seguimos cargando, el peso de la pirámide, el proyecto posrevolucionario fue fuertísimo y no hemos terminado de enterrarlo propiamente ni hacerle sus exequias. Yo le decía, a mí me gustaría prenderle fuego a esta exposición y que se olviden de hacer diseño mexicano, que no recuerden que pueden hacer sillas con chacmoles y con tunas, y que piensen qué es lo que necesitamos hoy en día a partir de todas las crisis que hemos sufrido, que podemos aportar que sea distinto a lo que se está haciendo. O sea, no una serpiente emplumada más. Quizás sí un butaque, pero entendido desde el hoy con el patrimonio. O sea, no quiero que se olviden ni del contexto ni de los materiales, pero sí del efectismo nacionalista y fragmentado que ha sido un poco esta historia del diseño o esta falta de historia del diseño. Me he encontrado en estos viajes por Latinoamérica que muchos diseñadores siguen haciendo Quetzalcóatls y me dicen, yo no me relaciono con lo colonial, yo me relaciono con lo prehispánico. ¿No? No, y me he dado cuenta también por los tiempos poscoloniales que estamos viviendo, esta insistente negación del pasado colonial. Pues no, somos las dos cosas y muchas más cosas que eso, ¿no? O sea, el mestizaje, perdón, no es que yo quiera justificar nada, pues vean, yo soy como Noruega, ¿no? Mis papás son mexicanos, mis abuelos mexicanos, o sea, somos muchas cosas muy complejas que hay que seguir deshebrando para entender. Entonces teníamos estas cosas que ven aquí, ¿no? Los ralladores de queso que se convierten en zapatos, proyectos súper interesantes como de cestería, buscando hacer formas distintas, o diseñadores habilitando territorios para plantar materiales como el enequén o la fibra de vaca que estaban completamente perdidos y que se dejaron de utilizar cuando surge el plástico en México. Eso me parece súper válido. Entonces, entender todas estas posibilidades de desarrollo a partir de lo local. Claro, hay una parte muy clara que este diseño es muy caro. Este diseño no es para todos. Este es un diseño, y esa es otra discusión que hay que tener, ¿no? El arte contemporáneo, que es el cáncer de nuestro tiempo, perdón para los artistas que están aquí, que responde a la chequera y al mercado hoy en día, ha contaminado muchos de estos mundos en los que trabajamos los agentes culturales. Y mucho está regido por el dinero y por la chequera. Entonces hay muchos de estos diseñadores que ahora hacen el diseño coleccionable, collectible design, que no está mal. Nada más hay que hacer esa reflexión y entender dónde colocamos cada cosa. Pero hay un mercado para eso, ¿no? Para hacer ediciones carísimas, coleccionables y venderlas en las ferias de arte contemporáneo alrededor del mundo. Hay mucho, y mucho de este diseño que es costoso, no caro, costoso. ¿Por qué? Porque implica el trabajo de mucha gente, muchas horas, ¿no? Comunidades artesanales, implica un expertise y unas correas de transmisión de técnicas enormes que hay que aprender a pagar y no regatear. Y creo que eso es muy importante. Pero ven un poco a lo que me refiero de esta constante búsqueda de estos mexicanismos. Pues que está bien, hay que hablar de ello. ¿Y por qué hablamos de ello? ¿Por qué lo hacen? Porque no hay una perspectiva histórica, porque no saben que esto ya se hizo, que yo ya se los enseñé con los Quetzalcóatls de Robert Brady. O sea, había gente que me decía, es que yo no sabía que esto ya había pasado. Claro, porque no hay una bibliografía, no hay unos archivos, no hay una historia oral que de alguna manera nos diga, esto ya pasó, agarra por otro lado, ¿no? Entonces, muchos de los diseñadores contemporáneos creen que hay que seguir picando piedra, y sí, pero en otros rubros, y no distraerse en cosas que no necesariamente pues son las que tendríamos que estar discutiendo hoy en día. Esta es una perspectiva final, vean, mucha gente estaba furiosa, y yo decía, mientras más amontonado, mejor. Porque también lo que quiero es que vean que ha habido, mucha gente me dice, es que no hay diseño en México. ¿Cómo? Levantas una piedra y brotan cosas fantásticas. Ha habido mucho diseño en México. El problema es que no hay un mercado, no hemos creado este mercado interno, esta cultura del diseño para pagar ese diseño, para diseminar y distribuir ese diseño, para exportar ese diseño, para entender cómo podemos hacer ese diseño más accesible para solucionar otros problemas que son los que
nuestros países tienen que solucionar. O sea, sí está padre vender en una feria de arte contemporáneo, pero también está padre pensar cómo podemos solucionar el problema del agua en países como México, ¿no? O el problema de, no sé, pienso en tantas carencias que tenemos que yo sí creo que hoy no debería de haber un equipo de profesionales y un think tank sin un diseñador ahí sentado pensando en solucionar los grandes problemas de nuestra época. Más allá de haciendo sillones y chacmoles, los diseñadores cambian a partir de su pensamiento. Entonces yo sí creo que hay que fomentar esa cultura del diseño y no quedarnos solamente en hacer este diseño que la gente me dice, ¿dónde lo puedo comprar? Pues es muy difícil porque no nos alcanza. O sea, estas cosas no están, a mí tampoco me alcanzan, no están, son para coleccionistas, para grandes públicos, para élites, pero hay que hacer estas reflexiones para entender cómo eso puede ir escalando para arriba, para abajo, ¿no? Hacer de esto un mercado y una discusión mucho más horizontal, para entender para qué sirve el diseño y por qué desde nuestras situaciones regionales hoy en día podemos y debemos seguir haciendo diseño. Pues muchas gracias. Te queríamos agradecer por esta excelente charla, cosas que están en un futuro nosotros. Y por supuesto quisiéramos abrir más con las preguntas para que ustedes tengan y quieran compartir con ellas. Después, queremos también mostrar un poco a todos los diseñadores y después ver, tomarnos una foto grupal con todos estos muebles maravillosos que sí. rodean. Muchas gracias también por esto, porque sé lo que implica juntar este material. Entonces lo agradezco muchísimo de verlo en vivo. El Dios del diseño me ha protegido en este viaje porque ha sido como, ahorita te van a abrir la puerta de no sé qué. Y he visto casi todo lo que tenía que ver en este viaje. Voy a regresar ya que encontré el camino, voy a regresar muchas veces. El problema es que damos por sentado que eso está ahí. Y eso se va, quien ha entrado. O sea, pero no está fácil, ¿no? Pero a lo que voy, Fray Gabriel Chávez de la Mora, yo lo fui a ver antes de la exposición. Fray Gabriel, tiene una historia interesantísima. O sea, fue este grupo de curas que fueron psicoanalizados. Le Mercier, en toda esta revolución, dijo, vamos a revolucionar la Iglesia Católica. Psicoanalizaron a todos los curas. Él era parte de eso, además de hacer arquitectura. Le dije, Fray Gabriel, voy a regresar, nomás inaugure esta exposición, voy a regresar a que me cuente el psicoanálisis. Se murió. No he podido volver a accesar a su archivo, pero a lo que voy, lo que les decía, yo sé, porque también estoy en la academia como tú, que escribir un libro es más difícil que tener un hijo. O sea, eso de planta un árbol, ¿no? O sea, tener un hijo, o sea, hay que regarlos, distribuirlos. Ahí vengo yo cargando con todos los libros. Hoy hay otros canales, o sea, se los decía hace un par de días, yo sigo pensando, yo soy una señora del siglo XX, ¿no? Doy clases del siglo XX, celebro el siglo XX. Hoy hay podcasts, graben a estos personajes, cuenten esas historias, el podcast, los documentales, o sea, de Netflix, y no Netflix, hay YouTube, podemos hacer un documental aquí, o sea, hoy hay muchísimas maneras, nos estamos esperando a sacar el gran libro, que lo presentemos en el museo, y hoy la verdad es que eso se nos va a ir. Entonces, y estamos esperando que la gran Luis Noel escriba el libro de la UNAM. No, papá, vete a la UNAM, graba con tu teléfono y cuéntame tu historia de la UNAM, de la universidad, porque mientras más contenido tengamos, más información podremos reflexionar. Y eso me ha pasado un poco porque yo sigo esperando el gran libro de diseño latinoamericano que vamos a escribir entre todos. Exacto, no, lo he pichado a 3 editoriales. El año pasado, o sea, gran libro de diseño mexicano, nunca lo iba a hacer. Me armé una serie de podcasts que se llama Pioneros del Diseño en México, 5 capítulos, 5 personajes. Hay que sacar la información porque se muere, o sea, la información sé que está ahí, pero se va. O sea, Lourdes Blanco se murió y sabemos que todo estaba en la cabeza de Lourdes, todo. Ya no está Lourdes. ¿Dónde, en qué cajón de Lourdes está ese catálogo?
Ah, pues órale, a ver, ¿dónde lo encuentras? ¿Cuándo? ¿No? Entonces este es el problema, un poco. No. Y sacar de a una página en una página forma, porque el mismo está en donde sea, cualquier es independiente conocer, lo que no pueden seguir guardado, como que yo guardado llegué a guardado de la ciudad. O sea, No. De que esta cosa suceda, de elaborar una presentación con el diputado Báez, con el Instituto de Diseño de Caracas, el director, también estaba apoyando en un tratado de diseño, o sea, se han estructurado cosas, están trabajando cosas para, porque tienen una importancia, o sea, antes de la externalidad, entendíamos que era muy importante tener una comunicación una presentación de nuevo, una comunicación entre lo que pasó, lo que está pasando y cómo ver el futuro. Por eso tenemos aquí a Jorge, igual que el director de Instituto Trata, que es la única institución que hemos estado colaborando. Hay un proyecto que estamos dando al Instituto de Instituto de trabajando en la banca de sea, hay cosas, y hay cosas que estamos logrando, todo el esfuerzo que ellos, que bueno, que el Instituto de Trata están en y también yo creo que la principal intención que teníamos, aparte de mostrar de Venezuela, todo lo que hay, es que pudiéramos escuchar su voz, todo lo que han logrado, porque todo lo que han logrado justamente lo que nosotros queremos. No, y yo creo que este tipo de eventos como hoy, ¿no? De compartir y semana como la que me tocó a mí, que les digo, estoy profundamente conmovida y agradecida. O sea, en estas reuniones y visitas que he tenido, la gente me comparte y la propia gente de aquí me dice, ah, yo no sabía esa historia que él contó, nunca había visto esta casa, no había podido entrar. O sea, a lo mejor yo sirvo como pretexto para ser un detonante de cosas y hay que buscar esos pretextos porque uno está, la verdad, ¿no? Uno tiene que pagar la renta y jalar la carreta para el día a día, ¿no? O sea, no estamos para ser héroes de la historia del diseño. O sea, sí, pero no es una labor heroica, o sea, tenemos que trabajar, ¿no? Perdón, digo, por lo menos yo. Pero encontrar estos pretextos sirven para decir, estos 5 días o 7 días que estoy aquí me han dedicado cuerpo y alma, ¿no? Han dejado lo que tienen que hacer para... Y claro, o sea, quiero creer que de la mano del pretexto que yo vine aquí, vimos muchas cosas y compartimos mucha información que se queda aquí. Y me parece muy importante que gente muy joven, como la que he visto estos días, también empiece a participar de eso, porque de pronto había esta idea, por lo menos cuando yo empecé a trabajar, que no, son los grandes maestros los que van a escribir los grandes libros. Nanay. O sea, hoy en día hay un podcast, hay un celular, hay muchas plataformas que la gente joven puede empezar a construir otras historias y tener otras visiones y participar de eso. Y me parece que es muy importante empezar a dejar ir también, ¿no? Y compartir estas cosas y escuchar otras voces.